Qué pena la demora. No tenía micrófono. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí. Buenos días. Listo. Ok. Hoy vamos a ver lo del lanzamiento parabólico. ¿Listo? ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien, profe. ¿Y usted? Súper bien. Muchas gracias. Mucho trabajo. Ahora tengo unos equipos nuevos para otras cosas. A ver. Listo. Ok. ¿Qué opinan de la primera? ¿Qué le ocurre al vector de velocidad en el punto más alto de la trayectoria? Que de hecho es la condición física, ¿no? A ver, La B. Ajá, componente vertical es cero, ¿cierto? Y esa es la condición de solución de todo lo que hallamos la vez pasada. O sea, de ahí sacamos el tiempo de subida. Cuando cogemos el tiempo de subida lo reemplazamos en la posición, hallamos la altura máxima, etc. ¿Qué ocurre con la componente horizontal de la velocidad para un proyectil a medida que va subiendo hasta llegar a su altura máxima? Sí. Ojo, La esto no solamente ocurre en este pedazo, ¿no? Ocurre para todo el movimiento. Todo el movimiento nosotros vamos a tener esta condición. El vector siempre va a permanecer constante durante el recorrido, el horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento que no es acelerado a esa velocidad constante. Bueno, ¿qué pasa con esto? Un proyectil es disparado con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal con una rapidez inicial arbitraria. Dispararlo en otro ángulo resulta en el mismo alcance horizontal si la rapidez inicial es la misma en ambos casos. Falso. Falso. ¿De acuerdo? Sí, profe, una cosita, esa Señor. está verdadero en ¿Dónde? los... Uy. Sí, a mí me la marcó Sí. mal. O sea, está la respuesta correcta ya en los CPS marca como si fuera verdadero. O sea, usted pone falso y le queda mal. ¿Sí? Sí. Sí, profe. sí, profe, sí. Entonces toca manualmente cambiar la respuesta. O sea, de las calificaciones. ¿Me acuerdan? Ahorita lo hago a las 7. ¿Se acuerdan el Bueno, número? ¿Se acuerdan el número de esta autoevaluación? la Es la verdad no. última de la Sí, segunda es semana, ¿no? la De la última tercera evaluación. semana. Última de la segunda De la semana. tercera de la semana. Listo. Vamos a mirar. La 3, de la semana 3. Bueno. ¿Qué dicen de la cuarta? ¿Cuáles son las raíces de la ¿Cuáles son las raíces de una función que depende de la variable x? Sí. Ajá, y eso lo vamos a hacer siempre. O sea, siempre que tenemos, bueno, en este caso si depende de la variable x, podría ser algo por el estilo ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Listo, o sea, la solución de algo, de una función que depende de x, puede ser esta que es cuadrática. Entonces, cuando nosotros igualamos a 0 o una lineal o algo por el estilo, siempre estamos hallando raíces de un polinomio. ¿Listo? Pero que pongo cuadrática, pues esa es la que más nosotros utilizamos para un lanzamiento parabólico, por ejemplo. Y con x es la manera más general. Bueno, ¿qué opinan de esta? Una bala es disparada horizontalmente desde una altura de 1 metro y justo en ese instante se deja caer otras de la misma altura. ¿Qué ocurre con las dos? Así. La C. La C. Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto es la velocidad horizontal en los dos casos? En la de que se deja caer, la horizontal es 0. Es cero Ok, y en la otra, pues, la arbitraria. arbitraria. ¿Y en la velocidad en y? La La misma. gravedad. La Es misma. la misma. O sea, en los dos casos, digamos, la velocidad de A inicial para Y es 0, ¿listo? Y la velocidad de B inicial en Y es 0 también. Por lo tanto, en Y vamos a tener el mismo movimiento, porque están desde la misma altura, misma velocidad inicial y la misma aceleración. ¿Listo? O sea, vamos a tener exactamente las mismas condiciones. ¿Sí? ¿Eso está claro para todos? ¿O hago un dibujo?
¿Todos están claros? Bueno, Sí. listo. Antes de comenzar con el tema como tal, me gustaría hacer aquí un pequeño repaso de lo que puede pasar con una velocidad inicial. Es decir, nosotros para el lanzamiento parabólico vamos a tener dos sets de ecuaciones, ya les he dicho un poco. Por ejemplo, las ecuaciones de x va a ser con la aceleración en x y va a ser una aceleración en x constante. Pues perdón, 0. ¿Listo? No vamos a tener nosotros una aceleración en el eje x. Si nosotros miramos la velocidad inicial en x, nosotros vamos a tener, bueno, perdón, la velocidad en x como ecuación, nosotros vamos a tener entonces que es una constante. ¿Listo? Si nosotros miramos ahora la posición que vamos a tener para x, vamos a ver que es esa velocidad inicial por el tiempo más una posición inicial. Y esta posición inicial casi siempre se toma como 0 en el origen de coordenadas. Usted la puede cambiar, lo podemos hacer rápidamente, pero es simplemente reemplazar la posición inicial por cualquier valor. ¿Pero por qué digo que se toma como 0? Porque es un poco más sencillo. Visto tomar una velocidad inicial igual a 0. No me cambia nada en el ejercicio. Las ecuaciones de y son exactamente iguales a las que nosotros ya hemos manejado. Bueno, pongámosle aquí la gravedad. ¿Listo? Tenemos entonces la velocidad para y menos g por t más la velocidad inicial en y. Y tenemos la ecuación para y. Más un y sub 0, podemos llamarlo h, o un h sub 0. ¿Listo? Una posición inicial, pongámosle h. Ok, recuerden, estamos integrando, ¿no? Esto es una constante, la siguiente es lineal, la siguiente es cuadrática, esta constante sale de acá, de la integral de la izquierda, y luego viene a ser lineal, y el h sale de aquí, de la integral de la izquierda de nuevo. ¿Vale? Entonces tenemos una integral desde 0 hasta, perdón, desde h, que es la posición inicial, hasta y. Son las mismas ecuaciones de siempre. Y de la parte izquierda tenemos la misma ecuación, excepto que aquí la aceleración es 0, en este pedazo. Entonces vamos a tener pues una velocidad constante y un movimiento en x que es simplemente un movimiento lineal. Por eso es que nosotros decimos que el vector de velocidad es siempre constante en el eje x, porque tenemos aquí es una constante. ¿Ok? No tenemos nada más. Y para el de y, nosotros tenemos un movimiento parabólico muy similar a la caída vertical o caída libre que habíamos revisado la vez pasada. Bueno, con eso podemos construir un vector, y es el vector, por ejemplo, de posición. Podemos llegar a construir este vector. ¿Okay? Ese sería mi vector de posición. Podemos construir también el vector de velocidad. Por si lo necesitamos para algún ejercicio. Y podemos construir un vector de aceleración. El vector de aceleración es bastante sencillo. Básicamente, solo tenemos una componente, ¿no? La componente en y. No es más. Ojo, el vector de velocidad no podría llegar a ser 0, excepto bajo un caso muy especial, que la velocidad en x sea 0. ¿Sí? Porque cuando la velocidad en x es 0, quiere decir que nosotros tenemos un lanzamiento vertical. O sea, volvemos al caso más general. Si la velocidad inicial en x es 0, entonces la posición para y es 0 también. La velocidad en x es 0 también. Por lo tanto, solamente vamos a tener este set de ecuaciones de aquí.
¿ok? Y este término, que es el término de velocidad en y, puede ser 0, pero pues ya nosotros vimos en dónde, en la altura máxima, no es más. ¿De acuerdo? Y empiezan a cumplirse las otras cosas, tiempo de vuelo, alcance vertical, etcétera. Todo lo que nosotros ya calculamos la vez pasada me sigue sirviendo para acá, perfectamente. El tiempo de subida era, ¿qué? Velocidad en y, inicial en y, por sobre g, algo así. ¿Sí recuerdan? Sí, señor. Ok, ¿y cuánto era la altura inicial cuando tenemos un lanzamiento, la altura máxima? Era creo que 2 veces esa velocidad al cuadrado sobre g. No estoy mal. Sí, sí. Ah, no, Pues el 2 mentiras. era Velocidad inicial en dividido. in cuadrado y sobre sobre 2. 2. Sobre Ajá, 2G. perfecto, dejemos eso por acá. Tiempo de subida, velocidad inicial en y sobre g y altura máxima al cuadrado sobre 2g. Listo. ¿Qué más calculamos esa vez? Creo que nada más. ¿No? La velocidad inicial, la raíz para 2 veces la grada por la altura máxima. Ah, ok. Velocidad inicial en y. G máximo. Listo, son datos ahí que nos pueden llegar a servir. ¿Listo? Bien. Quiero que dibujemos estos vectores porque pueden ser importantes para los ejercicios. Es decir, el vector de velocidad inicial para X y para Y, que normalmente vienen en muchas formas. Entonces, voy a dibujar por acá unos cuadrantes. Bien. Listo, tengo aquí un eje cartesiano X y Y. Yo podría llegar a tener un lanzamiento vertical, puede ser desde el piso, puede ser desde cualquier punto de lanzamiento, y ese punto me daría a mí una trayectoria parabólica. ¿Listo? Hay un vector muy importante, que es el vector del que estábamos describiendo ahorita, y es este vector. El vector que me señala la velocidad inicial del movimiento. Ok. ¿Cómo yo conformo ese vector? Pues lo conformo con el vector de velocidad sacando los componentes de velocidad inicial. Es decir, mi velocidad inicial siempre va a estar formada por mi velocidad inicial, perdón, en X más mi velocidad inicial en Y. Listo. ¿Por qué es importante este vector? Porque este vector, primero, es el que nosotros dibujamos en la parte gráfica del ejercicio, y segundo, porque de ahí casi que conocemos el ejercicio. Si nosotros conocemos ese vector de velocidad inicial, conocemos las condiciones iniciales del movimiento más la altura inicial. O sea, con el vector de velocidad inicial y un punto del movimiento, nosotros solucionamos el ejercicio. ¿Ok? ¿Y qué necesitamos nosotros cuando decimos que solucionamos el ejercicio? Es qué componentes nosotros podemos llegar a tener de una velocidad inicial. Podemos llegar a tener su magnitud, es decir, una magnitud de la velocidad como tal, y un ángulo de lanzamiento, un ángulo θ. Son dos datos que nosotros podemos describir en un vector. O sea, en lugar de sus componentes, recuerden que un vector también lo podemos describir como su magnitud y su ángulo. Dos formas de descripción de los vectores. ¿Sí recuerdan algo de eso? ¿Vemos en vectores? Listo. Y de nuevo, necesitamos un punto. O sea, puede ser cualquiera, de hecho, cualquier punto. X y Y. ¿Listo? El punto pues, más normal, el que ustedes le pueden dar es un punto muy específico en el que X sea 0 y Y sea H. Cuando usted tiene eso, usted ya puede llegar a solucionar el movimiento que usted está trabajando. Entonces, ¿desde dónde voy a describir este vector? Podría describirlo desde cualquier ángulo, literal. Entonces podemos hacerlo, por ejemplo, desde acá.
que es el más normalito, por así decirlo. ¿Listo? Desde teta como el horizontal. Si es así, ¿cómo podemos nosotros escribir las componentes de ese vector B sub 0? ¿Es el coseno? Ajá, ¿cuál va primero? La magnitud B sub 0 por, ok, coseno de teta para I, más B sub 0 seno de teta para J. Vamos a pasar a la izquierda. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el ángulo no sobre la horizontal, sino sobre la vertical? Lo voy a hacer con otro ángulo, un ángulo phi. ¿Qué me cambiaría? Pues el ahora seno sería el de I. Ajá. O recuerden algo, cuando yo miro aquí un ángulo, por ejemplo, teta, la proyección que va sobre, en el eje desde que sale el ángulo, o sea, esta pequeña proyección que tengo aquí, hacia esa dirección, me va a corresponder al coseno. ¿Listo? Que es el lado adyacente. Entonces aquí cuando nosotros tenemos phi, que sale desde la componente vertical, la proyección que está, mejor dicho, desde el eje donde sale phi, ahí es que nosotros tenemos la componente con coseno, ¿de acuerdo? Que es el lado adyacente ahora. Entonces ahora le va a corresponder al seno de teta. Es para que lo recuerden un poquito más sencillo. Ok. Bien, eso para el primer cuadrante. ¿Qué pasará con el segundo? ¿Qué cambiaría? ¿No sería, El profe, seno signo. phi? El signo de seno. Ujú. Uy. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, b sub 0. Ahora para la componente de coseno Menos. de teta. Ajá. Este término que tengo aquí. Ojo, esa proyección de ese vector, por ejemplo, la proyección anterior me daba aquí positiva, ¿cierto? Positiva, porque está en el eje X. Ahora esta proyección sigue estando en el eje X, pero es negativa. Es una componente negativa más una positiva. Así que esta componente que tenemos acá tiene que ser negativa. La componente de X, ¿de acuerdo? Más la componente en J. Perfecto. La otra no me va a cambiar absolutamente nada, excepto también el signo. Menos. ¿De acuerdo? Eso para el primero y para el segundo cuadrante. Y así sucesivamente con los otros cuadrantes. Hagámoslo acá rápidamente. Creo que los voy a dibujar todos primero. Ok. Claro. Muy bien. Profe, en las moradas no sería de phi. ¿Sí? ¿No puse fin? Ah, No, carajo. puso teta. Ya vi. Puso el otro. Ya, qué pena, gracias. Esa es la idea, es quedarlo con otro color. Listo. No quiero escribirlo teta morado, teta blanco, porque pues, se va a tomar apuntes unicolor a lo mucho. Poca gente utiliza muchos marcadores de colores. Entonces, sí, efectivamente mi ángulo teta yo siempre estoy definiendo sobre el ángulo que sale desde la horizontal. Y los ángulos phi como el ángulo que sale de la vertical. Yo lo decido así, ¿no? Quiere decir que en el ejercicio no le pongan a ustedes, no sé, este ángulo se llama alfa o este ángulo es el mismo teta. Pero le van a definir uno de los dos. O usted lo define como uno de los dos. Ok. ¿Qué
¿Qué pasaría entonces aquí para el eje X? Para el tercer cuadrante, perdón. Ambas componentes negativas. Ajá, vamos a tener ambas componentes negativas. Otra vez la estoy embarrando, ya me di cuenta. Listo. Ok, y para el cuarto cuadrante, la componente que es negativa es la componente que tiene La, La en J. solamente la componente J. Listo, la componente que va en dirección del eje Y. Entonces esa componente es la que vamos a cambiar. Pero eso es para el tercer cuadrante, la parte del seno no tiene que ser también negativo para teta. ¿Cuál negativo? Ah, sí. Para el tercer Sí, cuadrante. sí, 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 Ahí. sí. Los dos. ¿Listo? Ah, listo. El lunes. Listo, perfecto. Ojo, recuerden, aquí estas ecuaciones, por ejemplo, tenemos algo negativo porque la componente de x es positiva en el primero y en el cuarto cuadrante, pero la de y cambia, ¿de acuerdo? Esta es negativa para el cuarto, positiva para el primero. En el segundo y tercer cuadrante son las componentes de x las que son siempre negativas. Y pues lo mismo para las de y, depende. Si estamos en la parte de arriba, estamos en el segundo cuadrante, esas componentes son positivas. Si estamos en el tercero, estas componentes son negativas. ¿Ok? ¿Ustedes saben por qué se llaman así los cuadrantes? ¿Por qué ese orden específicamente? no, no, señor. ¿Por qué no empezamos aquí por el primero, luego por Es el como, segundo, por el tercero? como algo de, pues el primero porque es ahí en el campo están positivos y luego como girando la manecilla del reloj o algo así, ¿no? Ajá, estamos girando en las manecillas del reloj. Muy bien. Antihorario, ¿No sería de hecho. en contrarreloj? Sí, estamos en el sentido antihorario. Miren Eso. miren este ángulo teta. Esa es la definición de los cuadrantes. Es decir, aquí estamos tomando el ángulo teta como cuidado llega a pasar de 90 grados. ¿No? Imposible. Pero el ángulo teta podría llegar a salir de estar confinado a medirse siempre desde acá, siempre desde este punto. Entonces ese ángulo teta recorrería este camino. ¿Ok? La convención de los cuadrantes está dada por la convención del ángulo teta. No es más. Aquí sería, ¿qué? 300 grados, por ejemplo. Por acá abajo. Este lo escribimos como 200 algo, 260. Este podría ser 140, algo por el estilo, y este sí podría ser 40 y pico. Siempre podemos llegar a escribir el ángulo desde un solo eje. No tenemos por qué llegar a hacer todo esto. Y si usted va revisando la función trigonométrica coseno, le va dando diferentes resultados. O sea, hagan coseno de un ángulo mayor que 90 en la calculadora. A ver cuánto le da. Profe, una pregunta. Para el cuarto Señor. cuadrante no deberían ser los signos, Negativos. creo que invertidos para y. O sea, que el coseno sea negativo y el seno positivo de y. Claro, para todos. No, profe, o sea, la Para última forma el que cuarto copió. cuadrante. Espérense, lunes, pero me está dando duro. No solamente para el cuarto, para el tercero. Si es que los tenía al revés. Listo. Qué bueno. Ok. Ese orden de los cuadrantes es importante porque lo vamos a usar nosotros cuando miremos la parte de movimiento circular.
¿Listo? Y ese orden de los cuadrantes pues viene de ahí, viene de definir un movimiento circular básicamente, o el crecimiento de un ángulo, cómo el ángulo se va desplazando por los cuadrantes. Entonces, esa notación de cuadrantes es como nosotros vamos a definir un movimiento incluso positivo. Si un movimiento circular crece del primero al segundo, al tercero, al cuarto, es un movimiento que consideramos positivo, o sea, tiene una velocidad de rotación positiva, una velocidad angular positiva. Si el movimiento es antihorario. Si el movimiento llega a ser horario, entonces es negativo. Listo, entonces lo vamos a revisar allá. Ok, otra cosa que podemos nosotros revisar es de esta ecuación de posición. Esta ecuación de posición. ¿Por qué? Porque esa ecuación de posición es la posición de la partícula en el eje X y Y, así como lo tengo acá. Pero la ecuación de posición está descrita temporalmente, ¿no? O sea, tenemos componentes del tiempo y no podemos llegar a graficarlas, por así decirlo sencillamente. Para nosotros poder graficarlas necesitamos otra forma de la ecuación. ¿Cómo podemos llegar a obtener una ecuación de y que dependa de x y no una de posición que dependa del tiempo? ¿Sí me entienden? Es decir, aquí tenemos esto, r que me depende de x, que depende del tiempo, queremos pasar a esto. ¿Alguna idea? Profesor, ¿no lo hacía en el video? No recuerdo. ¿Sí? Pues o sea, ahí calculaban cuánto era y respecto a X. Bueno. Sí, y eso da como la trayectoria. Ajá, esa es la ecuación de Ajá. trayectoria. Pero la hicieron, la repasaron, la revisaron. ¿Saben cómo Sí. hacerla? Entonces díganme. Pues o sea, de la ecuación, digamos, de posición respecto a tiempo en X, usted ¿Esta? despeja ahí el parámetro. Ah, ok. Usted De acá. despeja el parámetro Ojo, esto de ya, X. esto ya lo hicimos nosotros al inicio, cuando les puse exactamente lo mismo. Una ecuación paramétrica y la graficamos en Wolfram. ¿Sí se acuerdan? Y ambas se despejan de la X y Y. Tal Se cual. igualan. Eso lo miramos un poquito en Wolfram, ¿no? De la ecuación de X. Recuerden que la ecuación de X acá es igual a la velocidad inicial para X por tiempo. ¿Listo? Entonces de aquí voy a despejar simplemente el tiempo. Me queda algo por el estilo. Y lo reemplazo en la ecuación de Y, que es esta que tengo aquí, este pedazo. Entonces lo voy a reemplazar de una vez y analizamos la forma de la figura. ¿Listo? Aquí lo único que hice fue reemplazar el tiempo al cuadrado y el tiempo lineal. Aquí tengo la ecuación x sobre b sub 0x. De hecho aquí me faltó un cuadrado. Profe, sí, eso. ¿Ok? De aquí ya no puedo hacer absolutamente más con esta ecuación. Me van a quedar aquí siempre en los términos lineales la velocidad inicial en x de y sobre x. Velocidad inicial en y sobre x. ¿Qué va a pasar después? Pues que usted tiene que mirar exactamente qué tipo de lanzamiento tiene y ahí va a reemplazar uno de las velocidades iniciales, es decir, uno de estos términos. Supongamos que nosotros tenemos de estas múltiples posibilidades una, ¿ok? Tenemos muchísimas, podemos llegar a tener esta, que el ángulo es desde la horizontal y se mide con x, con teta. Si es así, la componente de x va a ser coseno de teta y la componente de y va a ser seno de teta. Bueno, pero solo en ese caso. Solo si estamos en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Solo si estamos en el primer cuadrante, no más. Entonces reemplazo. De hecho, voy a escribir una sola línea.
Esta es con coseno, ¿no? Listo. Pregunta, ¿qué me va a, que- ¿qué va a quedar acá cuando b sub y, b sub 0 y es b sub 0 seno de teta, esto, y la de x es b sub 0 coseno de teta? Tangente. ¿Y qué pasa con el b sub 0? Se elimina, ¿no? Completamente, ¿de acuerdo? Este b sub 0 se cancela con este b sub 0. Así que aquí me queda tangente de teta por x más h. Ah, perdón, aquí se me olvidó algo. El x cuadrado que estaba acá. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta ecuación de trayectoria? Primero, aquí tenemos el cuadrado de la trayectoria. O sea, nosotros podemos, de la ecuación que tiene una componente cuadrática, ver que la ecuación de la trayectoria también es cuadrática. Y por lo tanto va a tener puntos críticos muy similares. Miren que esta ecuación es de la forma que hemos mirado antes, a x cuadrado más bx más c. Quiere decir que cuando usted analice una ecuación de manera experimental, por ejemplo, usted va a obtener aquí el punto de corte con el eje y, o sea, va a obtener aquí de una vez la altura inicial, aquí va a obtener el ángulo de lanzamiento y aquí va a obtener la velocidad inicial de lanzamiento. De una vez. No sé si ustedes van a hacer esto en laboratorio, algo de movimiento parabólico, de pronto. Sería más adelante. Ahorita Sería no. más adelante. Vamos a ver. ¿Ustedes saben usar Excel? Señor, ¿Saben usar Excel? ¿Saben usar Excel? pues Siempre más o se menos. aprenden cosas nuevas. Igual que la calculadora. Igual que la calculadora. Solo Bueno, sé sumar. les puedo mostrar algo rápidamente que ustedes pueden llegar a hacer en Excel. No les va a demorar mucho tiempo y eso es básicamente parte del poder de la herramienta. O sea, yo no hago por Excel, pero tiene sus cosas útiles, listo. Ok. Con eso es suficiente para definir un lanzamiento parabólico, ¿no? Profe, también hay una ecuación para tiempo de vuelo. Señor. Sí, También tenemos una ecuación para tiempo de vuelo. sí, ahorita la discutimos. Ahorita lo vamos a discutir, tranquilo. Bueno, ahorita o mañana. Listo, porque está el lanzamiento parabólico, de pronto se nos va 2 horas, pero la discutimos eventualmente. Ok. Ojo, aquí tenemos la trayectoria de la partícula en cualquier punto. Y algo que se hacía de presencialidad era llegar y atravesar por acá unas tablas. No le estoy molestando. En el laboratorio. Entonces usted atravesaba la tabla y usted conocía la medida de X, ¿no? Porque usted sabe cuánto la pone. Usted la coloca a unos 10, 20 centímetros y miraba qué altura golpeaba. Luego atravesaba otra tabla y miren qué altura golpea. Luego toma otra tabla y miren qué altura golpea y así. Así usted va desplazando la misma tabla a través de un salón y va repitiendo el mismo lanzamiento. ¿Cómo debe ser ahorita? No tengo ni idea, pero me imagino que es con una cámara web, con una cámara de celular. Porque usted realiza el lanzamiento con una cámara de celular filmándolo, usted solamente necesita realizar un lanzamiento. O sea, yo cojo una canica, digamos, cojo un papel cuadriculado y lo coloco en una pared, ¿sí? Cojo una canica y la lanzo. Y ese es mi lanzamiento, eso es todo lo que yo necesito. Porque de en adelante yo voy mirando en el video y contando cuántos cuadritos avanzó la canica en desplazamiento horizontal y cuántos tienen desplazamiento vertical. Es decir, yo voy a obtener estos datos. ¿De acuerdo? Y esos sets de datos me dan a mí diferentes sets X y Y. Dependiendo de cuántos datos confiables yo pueda tomar, pues tengo mejor resultado. Es decir,
Si veo que mi canica pasa por todo el centro de la cuadrícula, pues es un resultado muy bueno. Si de pronto no pasa por el centro, mejor digo, ojo, ese dato no lo puedo tomar porque pues no puedo llegar a mirar exactamente si está en el centro de la cuadrícula, entonces, no, les tomo otro, ¿de acuerdo? Entonces yo reconstruyo todos estos datos y yo los tabulo. En una columna las X y en una columna las Y. Por acá. ¿Listo? Luego que hago eso, me tiré el lápiz. Luego que hago eso, hago una gráfica en Excel. No sé si saben cómo hace, usted llega y selecciona las dos columnas y le da insertar gráfico nuevo, una cosa por el estilo. Y Excel le va a hacer esto, la línea en blanco, a la trayectoria, o al menos le va a colocar los punticos. Al menos le va a colocar los punticos, creo que no le voy a colocar trayectoria. Bueno, cuando usted hace eso en Excel y le coloca la trayectoria, usted le da, perdón, le coloca los punticos en rojo, usted le da clic derecho y agregar línea de tendencia, una cosa por el estilo. ¿Ok? Esa línea de tendencia es la línea que está aquí en blanquito. Esa línea de tendencia, creo que una vez está agregada, usted le puede volver a dar clic derecho y mostrar ecuación. Y esa ecuación que le va a mostrar ella es esta ecuación. Con esa ecuación es que les digo que usted ya obtiene todo. Porque este término, de nuevo, es la altura inicial, este término es el ángulo de lanzamiento, pues la tangente, o sea, usted despeja, y de este término es que usted obtiene la velocidad inicial. Porque ya conoce el ángulo de lanzamiento, o sea, ya conoce cuánto vale el coseno de teta. ¿Listo? Y como les dije, cuando usted conoce el vector de velocidad inicial y un punto, pues usted conoce todo. Y el punto que le está dando aquí esta ecuación es el punto de altura inicial. Entonces, eso es más o menos lo que se podía hacer en el laboratorio, lo que se puede hacer ahorita, se puede hacer con una cámara web. Me imagino que ustedes van a hacer la práctica en algún momento, pero entonces ya saben cómo analizarla. ¿Listo? Cuando la tengan y tengan la duda, ponemos acá. Señor, cuéntame. ¿Qué porcentaje de error es aceptable en el laboratorio? Depende. O sea, ustedes de pronto no han visto, bueno, yo hice unos videos de laboratorio cuando en la parte presencial y yo saqué menos del 5% en las prácticas que desarrollé, en las prácticas que diseñé, pero 5% pensando en que ustedes obtuvieran menos del 10% y yo creo que es aceptable hasta 20%, depende del docente. Porque uno entiende que hay ciertos errores de diferentes cosas, pero 10% está perfecto. Si hay Pero 15, entonces, 20%, igual está eso, bien, o sea, máximo 20, aceptable. ¿no? Sí, yo creería. Listo. Pero no, el hecho de que me esté filmando no quiere decir que le vaya a decir a su docente de laboratorio, ojo, el de teoría dijo que... Y él fue el que... No, no es cierto. Estas prácticas virtuales las diseñaron otras personas. No, vale, profe, era para quitarme la duda. Gracias. ¿Quién es su docente de laboratorio? ¿Juber o...? Profe, no sabría decir el nombre ahorita. No, hay uno que es Jan y otro que es Juber. Jan Martín. Ah, bueno, Jan. ya. Para ya no lo vaya a tramar, no invento. Ok. Listo, gente. Entonces, ya. Vamos a mirar aquí algunos de los puntos críticos del lanzamiento parabólico. Vamos a utilizar una gráfica muy parecida a la anterior. Ok. Listo. Puntos críticos del lanzamiento parabólico. Algunos que ya conocemos. Cuando termina La altura máxima. Ok, acá, la altura máxima.
¿cierto? Ese que teníamos. Ojo, yo creo que vale la pena que ahora hay que recordarlo. Para la altura máxima, nosotros analizando eso conocíamos dos cosas. El tiempo de subida, que era la velocidad inicial en y, sobre g, ¿cierto? Y la altura máxima, que era ¿qué? Velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ajá, sobre 2 veces la gravedad. Pero esa altura máxima no es la misma ahora. Porque cuando ustedes analicen la ecuación van a ver algo que no veían antes. Y era esto. La altura inicial. Porque cuando nosotros analizamos la altura máxima la hicimos desde el suelo. Pero no pasa nada, porque esa altura máxima que usted está midiendo con la ecuación antigua venía simplemente definida desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿cómo hace para obtener la nueva altura máxima, que ya viene definida desde el piso? H max menos H sub 0. Más h sub 0. Eso, profe. O sea, la altura máxima viene ahorita desde el piso, y si usted analiza la ecuación, si repite el mismo procedimiento que hicimos en clase, lo único que le va a quedar es una constante que no puede llegar a olvidar. La altura máxima es la altura inicial más la condición que nosotros analizamos cuando V sub y es igual a 0. ¿Listo? Es decir, nosotros hicimos... ¿dónde está? Este análisis. Este análisis me da el tiempo de subida. El tiempo de subida no cambia, pero lo reemplazamos en esta ecuación sin este término. ¿Ok? Este término no tiene tiempo, así que usted no lo puede llegar a sumar, así como hacíamos de menos un medio más 1, que me da un medio. ¿Ok? Sigue siendo el mismo resultado, pero ahorita tiene el más h. Entonces ese h es la altura inicial. De hecho, creo que este h lo voy a colocar como h0. Para que sea consistente. Listo. Ok. Hay otro punto crítico que nosotros no hemos analizado. Es un punto crítico importante. Es decir, nosotros ya analizamos cierto, uno muy similar que está por aquí, pero este punto ya no es crítico en este movimiento. ¿Sí se acuerdan qué punto era ese? Al otro lado de la parábola. Aquí decíamos, aquí ya va 2 veces el tiempo de subida. Pues es cierto, aunque esta parábola no me quedó dibujada como muy simétrica que digamos. De acuerdo. Este punto ahora es simplemente el punto donde el tiempo que ha transcurrido 2 veces, pero no es nada crítico. Es decir, ese no es el punto donde nosotros podemos decir que terminó el recorrido. Es este punto que tenemos acá. Ese es el punto donde termina ahora mi recorrido, porque mi parábola ya tiene una cierta altura. Ya no va a ser simplemente 2 veces el tiempo de subida, el tiempo de vuelo. Es acá donde yo necesito averiguar ese tiempo de vuelo. ¿Y qué condición física se me cumple aquí en este punto y que no se me cumple en ningún otro? La raíz de la ecuación de y respecto a x. No, hombre, Velocidad en x igual a 0. tampoco. Ese punto de arriba era donde la velocidad en y era igual a 0. La Pero- velocidad en y está en su punto máximo, ¿no? Y ojo, la velocidad en y era igual a 0 en el punto de arriba, y la velocidad en x en ninguna parte del recorrido va a ser igual a 0. En ninguna. La velocidad en y es su punto máximo, sí, pero no podemos llegar a decir velocidad en y igual a punto máximo o algo por el estilo, porque este movimiento en matemática, en la ecuación, simplemente va a seguir creciendo. O sea, la ecuación de y es una ecuación que no tiene mínimos, que no tiene máximo. Es una parábola. Pero por eso el punto de corte ese no sería una raíz respecto a la ecuación de y igual a x. Bueno, y en términos de x. Una raíz. Una O sea, raíz, corte- corte ok. con el corte con el Está eje hablando X, con sí. el corte con el eje X, es decir, la Sí, condición, por eso. bueno, listo, la condición física entonces es cuando y sea igual a 0, Y de x, ¿no? o de tiempo. Depende. Si hallamos y de x, estamos hallando directamente la de posición. ¿Sí?
Estamos hablando qué posición para X me va a dar cuando Y sea igual a 0. Muy bien. Pero si lo hacemos con la ecuación de Y que depende del tiempo, vamos a encontrar entonces ahora sí el tiempo de vuelo. Se puede seguir dos caminos. Y los dos son muy similares. Pero me parece que es mejor seguir el camino de coger la ecuación de Y que depende del tiempo e igualarla a 0. Porque de ahí yo puedo obtener el tiempo de vuelo. Y por supuesto, si yo llego y cojo esa ecuación de tiempo de vuelo y lo llevo a una ecuación de posición, pues encuentro el alcance máximo. ¿Listo? Bueno, eso lo hacemos en la próxima clase. O sea, aquí, ojo, aquí que vimos los vectores, cómo se arman, el vector de posición inicial, las ecuaciones, la ecuación de trayectoria, que está por acá, un poquito la parte experimental, y el punto crítico que nos falta es este punto, el de abajo. ¿Por qué? Porque este de altura máxima cumple absolutamente todo lo que ya vimos en clase. ¿Listo? Entonces hallamos ese punto y hacemos un ejercicio la próxima clase. Señor, cuénteme ahora sí. Hay una relación entre las velocidades, o sea, si vemos la parábola justo a la mitad, hay relación en cuanto a las velocidades de subida y de bajada en la misma altura. Por ejemplo, por ejemplo, la velocidad inicial Dividirla en la la misma. mitad. Espere, ¿está hablando de trazar una línea así? Sí, así. Perfecto. Esta velocidad en este punto, o sea, hacia arriba, esta velocidad es exactamente igual a esta, en magnitud. Lo único es que tiene una inversión del sentido de Y, del sentido vectorial. Listo. O sea, yo puedo llegar y coger aquí esta velocidad inicial y encontrarla también por acá. ¿Listo? La componente en X va a ser exactamente igual. La componente en X de la velocidad nunca cambia. Y de hecho se puede mirar aquí en la ecuación. En esta ecuación. La velocidad de X es simplemente una constante. La velocidad en X, la velocidad en X es simplemente una constante. La de Y sí depende del tiempo. Pero entonces a usted le va a dar, en el tiempo 0, si la componente Y es positiva, pues le va a dar positiva. Y conforme pase el tiempo, eventualmente siempre esa componente de la velocidad le va a dar negativa, si el lanzamiento es lo suficientemente largo. ¿Listo? Entonces le va a dar la otra parte de la parábola, ya cuando está en descenso, siempre le va a dar negativo. Es decir, que este tiempo, acompañado con la gravedad, creció más que esta constante. Entonces le da negativo. ¿Listo? Pero eso es para las partes simétricas de la parábola. O sea, siempre me va a cumplir esa a la misma altura, Aquí podemos hablar de un B sub 1, algo por el estilo, donde la componente de Y es exactamente la misma, pero en sentido negativo. Bueno, los dejo. Gracias por venir. Qué pena la demora al empezar. Y me disculpan aquí en esta parte. El lunes, y ando como maluco, de pronto. Pero no hay excusa. No pasa nada, profe. Bueno, No, profe, gracias. regla, no pasa nada. Listo, hasta luego. Gracias a Chao, ustedes. profe, Luego, profe. Que gracias. estén muy bien. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, profe, muchas gracias. A ustedes.